Tengan todos ustedes muy buenos días, estimados hermanos de la Iglesia Bíblica de Bello y amigos que se conectan al culto de adoración dominical. Por la gracia de Dios estamos nuevamente reunidos de manera virtual para el estudio de la Confesión de Fe Bautista de Londres, la cual nos ha ayudado a ahondar más en el estudio y el conocimiento de nuestro Dios y de su voluntad. Hemos hecho un estudio exhaustivo del capítulo número 22, cuyo título es de la adoración religiosa y del día de reposo. Del párrafo 1 al párrafo 6 hemos tratado acerca de la adoración a Dios, de cómo Él ha estipulado y revelado cómo debe su pueblo adorarlo. Esto es lo que hemos estudiado hasta la semana pasada en el capítulo 22. El día de hoy nos corresponde estudiar el párrafo número 7, que nos habla de la institución del día de reposo para adorar a Dios. Entonces, durante este y el próximo domingo estudiaremos acerca del tema del día de reposo en los párrafos 7 y 8. Haremos primero una lectura de todo el párrafo, de manera que tengamos en nuestra mente un panorama general de lo que estudiaremos el día de hoy. Luego, poco a poco, mediante vamos avanzando en el estudio, leeremos el fragmento a estudiar, por lo que les agradezco que tengan a su mano la Biblia y la confesión de fe. Leamos entonces el párrafo número 7. Dice así: así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción de tiempo, por designio de Dios, se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Nuestro párrafo de estudio nos comienza hablando de una ley de la naturaleza. Esta hace referencia a la revelación general. Recordemos brevemente qué es la revelación general. La revelación general es la revelación que Dios hace de sí mismo a todos los hombres por medio de lo creado, del universo, de la naturaleza, de los animales y del hombre, de modo que atestiguan de su gloria, su poder y su sabiduría. El párrafo número 1 del capítulo que estamos estudiando nos dice, vayamos por favor al párrafo número 1 del capítulo en estudio. Dice así: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Hermanos, si por medio de la creación todo ser humano debe reconocer a Dios, alabarlo y adorarlo con todo su ser, entonces naturalmente, Dios ha creado al ser humano con la capacidad de adorarlo
y no solo con la capacidad, sino con la necesidad de adorarlo. Ahora, esta necesidad no solo es en razón a nuestros pecados, de que lo necesitamos como el salvador de nuestra propia rebelión, sino que lo necesitamos para que podamos experimentar un verdadero gozo y felicidad. La adoración no la inventó el hombre, ni otros dioses, sino el verdadero Dios. Tomemos nuestra Biblia y veamos qué dice al respecto. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Fuimos entonces creados para Él, para su gloria. Nosotros no fuimos creados para nosotros mismos. Eso es algo que nosotros debemos entender. Fuimos creados para su gloria, no para nuestra gloria, sino para su gloria, para la gloria del ser más grande, excelso y maravilloso del universo. Y ese ser quiere que tengas un gozo al lado de él. Tu hermano nunca tendrá felicidad si no la buscas en Dios. Podrás tener pequeños momentos de alegría, pero no una vida llena de alegría. El gran teólogo Agustín de Hipona dijo una gran frase que vale la pena mencionarla aquí. Dijo así Agustín de Hipona: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nosotros, hermanos, tenemos una profunda necesidad natural de adorar a Dios. Por esa razón, nuestro párrafo nos enseña que naturalmente el hombre debe dedicar una proporción de tiempo para adorarle por su capacidad y por su necesidad. Pero la ley de la naturaleza, es decir, la revelación general, no indica cuánto tiempo debe adorársele. Es decir, no indica qué día debe dedicarse a la adoración. No está escrito en los corazones de los hombres cuál es el día a adorar, si el séptimo día o el primer día o el cuarto, no dice. Por tal razón, el párrafo sigue diciendo así. Vayamos por favor nuevamente a nuestro párrafo 7 de estudio. Así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él. Lo que se quiere aclarar con esta porción del párrafo es que es necesaria una revelación especial de Dios para que el ser humano sepa cuál es la proporción de tiempo para adorarle. Como hace un momento repasamos qué es la revelación natural o general, ahora entonces recordemos qué es la revelación especial. La revelación especial es la revelación que Dios hace de sí mismo a algunos, no a todos. La hizo anteriormente por medio de sueños, de visiones, de profecías, pero finalmente la hizo con Cristo, quien es la máxima revelación de Dios. Nosotros ahora tenemos a nuestro alcance la máxima revelación de Dios, a Cristo por medio de su palabra. En este orden de ideas, es por medio de la revelación especial que Dios mismo instituyó el día de la adoración. Nuevamente,
Es por medio de la revelación especial que Dios mismo instituyó el día de su adoración. Hay un mandamiento positivo de parte de Dios que especifica este tiempo. Cuando se hace referencia a positivo, lo que indica nuestro párrafo 7, es a que es un mandamiento que se añade. A eso se refiere con positivo, que se añade a la revelación general y que al añadirla ayuda, amplía, especifica, determina y delimita lo que ya se sabía por naturaleza. Es decir, el mandamiento ayuda a delimitar y determinar cuándo es que se debe satisfacer esa necesidad de adorar a Dios. Nuestro párrafo continúa así. Obliga a todos los hombres en todas las épocas. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él. Como vemos, el mandamiento es para todos los seres humanos que han vivido, creyentes o no creyentes de todas las épocas. Dios escogió uno solo de los 7 días. Cuando la confesión hace mención a guardarlo santo para Dios, debemos nosotros entender que santo es considerar el día como uno diferente, uno especial, que se aparte para un fin específico, el de adorar a Dios. Y algo que se aparta para Dios es de su posesión especial. Este mandamiento fue instituido en la creación. Veamos por favor Génesis 2, versículo 3. Veamos en las Escrituras. Génesis 2, versículo 3. Dice así: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, desde el primer libro de nuestra Biblia y desde el mismo momento de la creación del mundo, desde el principio, Dios estableció un modelo o estándar. No fue algo que se inventó Moisés o que Dios se lo reveló en ese momento a él. Dios mismo estableció un día de reposo, o mejor, un día en que Él se detuvo o terminó su obra y contempló su maravillosa creación. Pero esto, hermano, no quiere decir que Dios se canse, porque las Escrituras nos afirman lo siguiente en Isaías 40, 28. Vayamos por favor a Isaías 40, 28. Dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El día de reposo fue establecido a favor del hombre, como una bendición para el hombre, para que pueda adorar a Dios. Esto nos lo afirman las Escrituras en Marcos 2:27. Por favor, acompáñenme a Marcos 2:27. Dice así: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Nosotros podemos observar la importancia del día de reposo en que no solo fue instituido en la creación, sino que fue también incluido en los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Ahí está la importancia. Por eso es un mandamiento no solo positivo, sino moral, como nos lo indica nuestro párrafo. Vayamos por favor a Éxodo 20 del 8 al 11. Éxodo 20 del 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, los 10 mandamientos tienen una importancia mayor que las demás leyes del Antiguo Testamento, pues estos 10 trascienden al Nuevo Testamento. Por lo tanto, el cuarto mandamiento tiene importancia en nuestros tiempos. Por esa razón es un mandamiento no solo positivo y moral, sino también eterno, como nos lo dice nuestro párrafo. La idea de que el día de reposo es una ley temporal contradice abiertamente los hechos bíblicos. El mandamiento de guardar el día no fue abolido en Cristo, pues conocemos ampliamente que Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Sigamos con nuestro párrafo. El cual, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Como ya vimos, desde la creación, Dios determinó el principio o estándar y santificó el séptimo día, es decir, el sábado, el último día de la semana. Y también lo determinó e incluyó como ley moral en los 10 mandamientos. Por esta razón, los seres humanos debían adorar a Dios en el último día de la semana por el principio natural y por el mandamiento especial. Pero respondámonos a la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué después de la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, es decir, el domingo? El día en que Cristo resucitó fue un domingo, un primer día de la semana. En el Nuevo Testamento vemos que este día se le llama el día del Señor. Es el día que Cristo venció a nuestro enemigo. Veamos y vayamos por un momento a Juan 20, versículo 1. Juan 20, versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. La iglesia del Nuevo Testamento comenzó a congregarse los domingos, el primer día de la semana, el día en que Jesucristo venció la muerte. Por favor, vayamos ahora a Hechos 20, versículo 7.
Hechos 20, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí vemos que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Vayamos ahora a 1 Corintios 16, versículo 1 y 2. 1 Corintios 16, versículo 1 y 2. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El día del Señor debe considerarse como el día de reposo cristiano, porque contiene en sí mismo el principio, la base o el fundamento del día de reposo que Dios instituyó en la creación. Esto lo podemos ver por las siguientes 5 razones. Vamos a ver cuáles son esas 5 razones. Primero, el día del Señor se describe en la Biblia con frases con que se describe el día de reposo. Frases tales como mi día santo, el día santo del Señor, el Señor del día de reposo. Segunda razón, el día de reposo y el día del Señor se celebran en un día específico de la semana. La razón número 3. El día del Señor nos recuerda la creación y la redención. Porque, así como el día de reposo recordaba la primera creación y la salida del pueblo de Egipto, así también el día del Señor recuerda una nueva creación y una mayor redención. La cuarta razón, tanto el día de reposo como el día del Señor son días santos, apartados para el uso de Dios. Y como quinta razón, tanto el día de reposo como el día del Señor son días de adoración pública y colectiva. Estas entonces son las 5 razones por las cuales el día del Señor debe considerarse como el día de reposo cristiano, porque contiene, como ya dije, el principio, la base o fundamento del día de reposo que Dios instituyó en la creación. Hermanos, debemos entender que el mandamiento judío del día de reposo quedó abolido, pero el concepto del día de reposo continúa en el día del Señor. De esta manera, el mandamiento sigue siendo perpetuo, aunque el día de la adoración haya cambiado. La alteración del día no constituye un argumento contra la moralidad y la perpetuidad del mandamiento del día de reposo. Nuevamente, la alteración del día, del sábado al domingo, no constituye un argumento contra la moralidad y perpetuidad del mandamiento del día de reposo. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su obra, muerte y resurrección, dio inicio a una nueva creación. Miremos por favor Gálatas 6:15. Acompáñenme por favor a Gálatas 6, versículo 15. Dice así:
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A partir de la resurrección de nuestro Señor, comenzó la nueva creación. Hombres y mujeres que al igual resucitarían de su propia muerte, en la cual estaban a causa de sus delitos y pecados, que recibirían corazones sensibles a los mandamientos de Dios y donde residiría el Espíritu de Dios para que pudieran andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Esta es la nueva creación. Solo una nueva creación podría alterar una ordenanza de la creación. La nueva creación en Cristo pone la pauta para alterar el mandamiento de la primera creación. Esta es la base para el cambio en el mandamiento del día de reposo. Miremos, por favor, Colosenses 2, versículos 16 y 17. Colosenses 2, versículo 16 y 17. Dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este versículo, hermanos y amigos, indica que el mandamiento del séptimo día quedó abolido. Hermanos, como vimos, el guardar y apartar el día de adoración para el Señor no es solo una necesidad natural, sino que también es un mandamiento. Por lo tanto, meditemos. Hermano, ¿cómo estás frente a este mandamiento? ¿Te congregas fielmente todos los domingos? Y ahora que estamos de manera virtual, ¿te conectas, te congregas de forma virtual fielmente? ¿O cualquier otra actividad te aparta de guardar el día para adorar a Dios, para congregarte? Cuando te congregas, ¿pones todo de ti para concentrarte en la adoración a Dios? Tanto en los cantos, en la oración, en la escucha de la predicación, en la exhortación unos a otros y en las ofrendas voluntarias? ¿O te distraes y estás pensando en otras cosas secundarias? Hermano, ¿tú preparas tu corazón, tu alma y tu cuerpo el sábado para la adoración del día domingo? ¿Te vas a dormir el sábado a una hora adecuada para que al siguiente día en el culto no estés con sueño, cansado y distraído? Hermanos, tenemos mucho que meditar, cambiar y mejorar acerca de nuestra adoración a Dios. Roguemos entonces a Dios que esto que aprendimos, y no solo esto, sino todo lo que nosotros aprendamos, Dios nos otorgue la gracia para poderlo poner por obra. Hasta aquí nuestro estudio de la confesión de fe. No olviden, hermanos, participar activamente en la enseñanza y el aprendizaje, de forma que si ustedes tienen preguntas, inquietudes, puedan hacerlas al grupo de WhatsApp para que todos, como un solo cuerpo, seamos edificados y cada día seamos más como Cristo. Dios los bendiga. Hasta pronto.